Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es tarta de chocolate y café. Y esta tarta va dedicada a todos los padres. En especial se la quiero dedicar a mi padre y a mi marido por ser tan buen padre. A los dos sabéis que os quiero con locura. Por eso hay que preparar una tarta especial para todos ellos que tanto se lo merecen. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos ¡manos a la obra! Y vamos a comenzar preparando un bizcocho bien fácil. Añadimos 2 huevos en un bol. A continuación vamos a añadir 300 gramos de azúcar. Aunque os parezca mucha cantidad de azúcar, no es un bizcocho demasiado dulce. Entonces os recomiendo que no cambiéis la cantidad de azúcar. Añadimos la ralladura de naranja y también una cucharada de esencia de vainilla. Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es batir muy bien hasta que veamos que ese azúcar se ha disuelto. Y como estáis viendo, yo estoy preparando este bizcocho con varilla eléctrica, pero perfectamente lo podéis preparar a mano, con varilla de mano. A continuación añadimos 100 mililitros de aceite de girasol, que perfectamente lo podréis cambiar por cualquier otro tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Volvemos a mezclar y una vez ya lo tenemos mezclado, ahora a continuación limpio un poquito así la varilla, aparto esto para acá para que se vea bien, porque aquí tengo 200 mililitros de agua muy caliente, estaba hirviendo y en ella vamos a añadir 15 gramos de café soluble, café descafeinado, lo que queráis, hasta incluso si queréis cambiarlo por café express, esos 200 mililitros de agua y añadirlos en café, perfectamente lo podéis cambiar. A continuación, tiene que estar este líquido caliente para poder disolver el cacao que estamos añadiendo ahora a continuación, que son 60 gramos. El cacao que yo estoy utilizando es un cacao 100%, pero en este caso podemos elegir el cacao que a nosotros más nos guste, un 70, un 80, el que tengamos en casa. A continuación, para bajar la temperatura, vamos a añadir 200 mililitros de leche fría. Volvemos a mezclar. Una vez ya lo tenemos bien mezclado y le hemos bajado la temperatura, ahora sí, esta mezcla se la podemos añadir a los huevos. Y ya tenemos todos los ingredientes líquidos preparados. Tan fácil como mezclar un poquito. Y esta parte la tendríamos lista. Estáis viendo lo fácil que es preparar este bizcocho, pero luego vais a ver el bocado tan esponjoso que queda. Mezclamos ligeramente y una vez ya lo tenemos bien mezclado, a continuación vamos con los ingredientes secos, pero antes los tenemos que tamizar. Vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, y 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Tamizamos. Y una vez ya los tenemos todos tamizados, pues vamos a mezclar. Pero antes lo vamos a hacer un poquito así a mano porque si no vamos a liar la de Dios en la cocina. Una vez hemos mezclado, ahora sí, encendemos nuestras varillas y terminamos de mezclar. Una vez ya le tenemos mezclado, vamos a añadir a lo último una cucharadita de bicarbonato. Ahora, que no tenemos bicarbonato o no nos gusta el sabor del bicarbonato, perfectamente este paso lo podréis saltar. El bicarbonato lo que hace en este momento es darle aún más esponjosidad a este bizcocho. Pero sabemos que siempre que utilizamos bicarbonato lo tenemos que activar con algún ácido, o vinagre o zumo de limón. En mi caso yo estoy añadiendo 3 cucharadas de zumo de limón, que perfectamente lo podréis cambiar por 3 cucharadas de vinagre. Activamos, sabemos que le tenemos activado cuando ya dejan de salir esas burbujas que acabáis de ver en la imagen. Terminamos de mezclar y una vez ya hemos terminado de mezclar y batir, vamos a comprobar que queda todo bien mezclado con la paleta. Una vez ya lo tenemos bien repasado y vemos que podemos dar el siguiente paso que va a ser el molde. Vamos a preparar nuestro bizcocho en un molde de 22 centímetros. Como estáis viendo, le tengo forrado tanto la base como las paredes con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. El horno le tenemos que tener precalentado 10 minutos antes a 200 grados.
Una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos al horno, 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante unos 45 a 50 minutos. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Y después de haber estado 45 minutos nuestro bizcocho en el horno, pinchamos y si el palillo sale seco, nuestro bizcocho estaría. Ahora que sale un poquito húmedo, vamos a darle unos minutitos más dentro del horno. Ahora le vamos a dejar enfriar por completo y una vez ya lo tenemos frío por completo, le vamos a desmoldar, le vamos a quitar el papel de horno y mirad qué maravilla. ¡Uah! Tiene un sabor este bizcocho impresionante. Yo cuando lo hago en casa es un visto y no visto. Le vamos a quitar también el papel de abajo. A ver, le quito ante la parte de aquí. Va a ser más fácil. Ahora le quitamos el papel de horno y mirad, ¿estáis viendo lo jugoso que queda? Mirad, no sé si se aprecia en la cámara, yo creo que sí. Le damos la vuelta porque ahora, a continuación, de nuevo, vamos a colocarle, mirad, os acerco un poquito la imagen para que veáis lo esponjoso que queda este bizcocho. Y este bizcocho lo estamos preparando para la tarta, pero perfectamente, si lo queréis disfrutar así, tal y como está ahora mismo, perfectamente puede ser perfecto para nuestros desayunos o meriendas. Ahora, de nuevo, vamos a colocar nuestro aro. Como estáis viendo, lo tengo abierto, porque le voy a colocar otra tira de papel de horno. Así, para que no le toque el metal, porque no me gusta que le toque el metal. En este momento, si no quisierais colocarle ese papel de horno, no pasaría absolutamente nada, pero es que a mí no me gusta el sabor que le da el metal a los bizcochos. Entonces le coloco el papel, cierro el aro, porque ahora a continuación vamos a formar un almíbar. Vamos a necesitar la misma cantidad de azúcar que de agua. Nada, por ejemplo, cogemos un vaso, el mismo vaso, un dedo de agua, un dedo de azúcar, dos dedos de agua, dos dedos de azúcar. Necesitamos la misma cantidad de agua que de azúcar. Ahora, a continuación le vamos a dar un toquecito de sabor. ¿Y con qué se lo vamos a dar? Pues con una cucharada de esencia de vainilla, y con la cáscara o piel de una naranja. Nos lo llevamos al fuego y ahora vamos a dejar que ese azúcar se funda, se disuelva y comience a hervir. Una vez comience a hervir, apagamos el fuego porque nuestro almíbar estaría. Le voy a sacar a un bol para que enfríe más rápido. Colamos y ya el olorcito que va soltando es genial. Ahora, a continuación, mirad, vamos a cortar así, tal y como estáis viendo en la imagen. Y yo le voy a dar así un poquito a ojo, como un dedo y medio, como estáis viendo en la imagen. Y vamos a cortar sin llegar abajo, calculando que nos quede un poquito por llegar abajo, así todo alrededor. Porque lo del centro se lo vamos a quitar. ¿Veis? Vamos, ahí un poquito a ojo. Ahora que os queréis poner una medida para ser exactos encima cortando un círculo o un plato o cualquier otra cosa, perfectamente lo podéis hacer. Ahora ese círculo que hemos cortado lo vamos a vaciar. Pero esto que estamos quitando no lo vamos a tirar porque luego no lo vamos a necesitar. Y mirad qué esponjoso queda. Queda esponjoso, es tremendo el sabor que tiene este bizcocho. Y si sois chocolateros y cafeteros como lo puedo ser yo, este bizcocho os va a hacer disfrutar en cada uno de sus bocados. Vamos a vaciar todo ese círculo, como os decía. Os acerco un poquito la cámara porque es que no quiero que os perdáis lo esponjoso que queda, es que queda tremendo. Mirad, ¿veis? Pues seguimos vaciando el círculo que hemos formado. Y ya os digo, esa parte no se tira porque luego al final la vamos a necesitar. Y va a ser muy fácil el vaciarle porque como ya le hemos cortado, ¿veis? El solito, como quien dice, estáis viendo que sale solo.
Es muy fácil. Una vez ya le hemos vaciado, le vamos a hacer así, ligeramente, un poquito de presión para sujetar un poquito las migas que puedan quedar. Y una vez ya lo tenemos, podemos dar el siguiente paso, que el siguiente paso va a ser el humedecerle con el almíbar que teníamos. Pero antes vamos a desmenuzar lo que le hemos quitado, que esto es lo que vamos a necesitar para luego el final. ¿Veis? Ya hemos formado así como tierra en el bizcocho, pues reservamos para luego decorar. Mojamos con el almíbar, que ya le tenemos frío. Y que queremos preparar, por ejemplo, un almíbar con otro sabor, perfectamente lo podéis hacer. Que queréis añadirle, por ejemplo, una cucharadita de ron a ese almíbar, perfectamente. Os va a dar un toque y un sabor espectacular. Vamos a humedecer el bizcocho tanto en la base como en las paredes del bizcocho, como estáis viendo en la imagen. Y una vez ya lo tenemos, reservamos, porque vamos a preparar el relleno. Vamos a necesitar 200 gramos de azúcar y 1 litro de leche. En este caso, la leche podéis utilizar la que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Leche sin lactosa, desnatada, hasta incluso si queréis cambiarlo por bebida vegetal, también se puede hacer. Tengo aquí 70 gramos de flan, de preparado de flan. En este caso, os voy a enseñar ahora a continuación el flan que yo utilizo, la marca que yo utilizo. Pero si, por ejemplo, vosotros tenéis otro tipo de flan, otra marca, mirar cuánta cantidad tenéis que añadir. ¿Veis? Este es el que yo utilizo, que este vale para flan y para natillas. Pero yo miro cada vez que quiero hacer el flan, pues miro la cantidad que tengo que hacer. Entonces, pues, cuando yo hago flan, me pide 70 gramos. Cuando hago natillas, pues me pide la mitad. Entonces, por eso os digo, si utilizáis otro tipo de flan, mirar en las instrucciones cuánta cantidad de flan tenéis que añadir para que luego os cuaje. Habéis visto que tengo 40 gramos de cacao en polvo, pero eso lo reservo para cuando coja ya temperatura el flan. Una vez ya lo tengo con temperatura y me va a ser fácil el disolverle, le añado. Sigo mezclando sin parar de remover, porque como ya tenemos todos los ingredientes, para no correr el riesgo de que se nos pueda pegar. Una vez comienza a dar el primer hervor, apagamos el fuego, porque nuestro flan ya lo tenemos listo. Mirad, ¿veis? Da el primer hervor, apago el fuego y rápidamente se lo vamos a pasar al bizcocho. Colocamos una paleta en la base del bizcocho para que el golpe del chorro lo dé en la paleta y así no correr el riesgo de que nos pueda romper la base del bizcocho. ¿Por qué hemos colocado el aro en el molde? Digo, ¿por qué hemos colocado el aro en el bizcocho? Que me he confundido. Pues muy sencillo, para que sujete ese bizcocho y no corramos el riesgo de que al añadir el flan no lo raje o no lo rompa. Entonces, siempre acordaros de poner el aro del molde. Quitamos para que nos sujete, que no nos lo rompa, porque encima también lo añadimos caliente, el relleno. Entonces, para que no nos lo rompa y que cuaje y que se agarre bien, vamos a poner el aro. Reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajado. Y cuando ya lo tenemos cuajado, lo podemos decorar, que lo vamos a decorar con 200 gramos de mantequilla sin sal. Va a ser una decoración bien fácil, pero está riquísima. Vamos a cremar un poquito la mantequilla. Y una vez ya la tenemos cremada, a continuación vamos a añadir 160 gramos de azúcar glass. A ver, que caiga toda. Esta no quiere caer. Y también vamos a añadir 125 gramos de dulce de leche. Estáis notando la mezcla que estamos haciendo. Todos los sabores combinan a la perfección. Mezclamos un poquito porque si no, como antes con la harina, se nos va a llenar la cocina, vamos, de azúcar por todos los lados. Terminamos de batir. Y es una crema muy fácil. Y para decorar viene genial. Ahora, una vez ya la tenemos casi terminada, vamos a terminar de mezclar esto que estoy añadiendo de las paredes.
Pero antes vamos a añadir una cucharada de esencia de vainilla antes de terminar. Mirad qué cremita, mirad, ¿veis la textura? Esto es una maravilla y súper fácil. Habéis visto que no hemos tardado nada en prepararla y para decorar, rellenar, viene genial. Añadimos esa cucharada de esencia de vainilla que os comentaba, mezclo ligeramente y esta crema la tenemos. Cuando ya la tenemos mezclada, vamos a decorar. El relleno ya le tenemos completamente frío, entonces quitamos el aro, quitamos el molde, le quitamos el papel de horno porque vamos a decorar. Ahora, con la crema que acabamos de preparar, ¿qué vamos a hacer? Darle una capa muy superficial. ¿Por qué hacemos eso? Para sellar las migas que pueda tener el bizcocho, para que a la hora de decorar no se nos queden pegadas esas migas que estén sueltas. Entonces le damos así una capa muy finita, como si estuviéramos ahí untando una tostada, nada, súper fácil. Y una vez ya le hemos dado así, como estáis viendo, una capa muy ligerita, ahora sí podemos comenzar a decorar. Vamos a hacer una decoración bien fácil. Limpio lo que he manchado y ahora, una vez ya lo tengo limpio, comenzamos añadiendo el bizcocho que teníamos reservado. Lo añadimos así en el centro, formando una montañita. Y ahora no lo vamos a colocar, lo vamos a colocar luego al final. Limpiamos el plato y ahora la crema la he metido en una manga pastelera y le he colocado una boquilla de estrella. Y vamos a hacer así, líneas llegando hasta arriba y montando un poquito en el bizcocho, como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Juntamos una línea junto con la otra. Vamos a hacer, como os decía, una decoración bien fácil para que nos quede bien bonito y que no nos sea nada complicado, ¿veis? Formamos así churritos, líneas rectas, montando un poquito encima del bizcocho y este mismo paso lo vamos a hacer con todo alrededor de nuestro bizcocho. Una vez ya lo tenemos, ahora una vez ya esta parte la tenemos lista, vamos a comenzar a puntear por la parte de arriba. Vamos a comenzar a puntear por la parte de arriba justo en el borde. Mirad, ¿veis? Así. Tan fácil como lo que estamos viendo. Según vamos punteando este paso que estáis viendo todo alrededor del bizcocho, vamos a ir también rellenando la parte de dentro. Así como estáis viendo, pues este mismo paso lo voy a hacer todo alrededor del bizcocho. Una vez ya lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo más rematado, más sellado. Entonces vamos a dar un punteado justo en el último punteado que habíamos dado. Y ahora, según hemos hecho ese paso, vamos a hacer el mismo paso en la parte de abajo para ir rematando nuestro pastel. Una vez ya lo tenemos, mirad qué maravilla y muy fácil como habéis visto. Vamos a colocar el bizcocho, pero lo vamos a hacer muy lentamente, muy despacito. Vamos a ir colocándolo así ligeramente con la yema de los dedos para no pasarnos y que no se nos caiga por donde tenemos ya la decoración. Y cuando ya lo tenemos así bien colocado, le damos el último punteado, que es el que está justo pegando al bizcocho. Y aquí ya lo tenemos. Habéis visto un bizcocho fácil, un relleno también fácil, la decoración también fácil. Ahora el sabor es espectacular. No me digáis que no. Animaros a prepararla en casa y darle ese regalo a vuestros padres, que se lo merecen todo. Vamos a darle el corte. Y os tengo que decir que menos mal que me di cuenta que al darle el corte con el cuchillo, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, al darle el siguiente corte yo creía que la cámara seguía grabando. Menos mal que me dio por revisar las imágenes y menos mal que me quedaba un trocito de la tarta
para poderos enseñar el corte por dentro, porque justo cuando lo emplaté, esa parte no me la grabo, pero me quedaba este trocito de tarta y no quería dejaros sin que vierais el corte cómo quedaba por dentro. Menos mal que me dio por revisarlo, pero ya claro, esa parte del cuando lo hago en el plato, esa parte pues no la puedo grabar, pero mirad qué textura, qué bocado, qué corte, qué maravilla. Mirad, guau, guau, guau. Esto es brutal, la mezcla de sabores. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es súper fácil. Animaros porque os va a encantar. Ya me diréis. Os acerco un poquito la imagen para que se vea. Mirad, queda espectacular. Ahora sí, ya deciros a todos que os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande, pero ese beso más grande aún para todos los padres.